vuestra atención a la convocatoria que hemos realizado. Como os indicábamos en la convocatoria, bueno, pues ya nos conocéis, estamos en la mesa José María Roldán, que es el delegado de la sección sindical de Comisiones Obreras en el Consorcio contra Incendios de Ciudad Real, y bueno, a mí ya me conocéis, Alfonso III, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Ciudad Real. El motivo de esta convocatoria, como indicamos en la misma, es dar a conocer un auto que hemos tenido conocimiento en estos últimos días del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real número 1, en el cual, bueno, pues es un nuevo paso en este proceso ya tan dilatado y que dura tantos años en el Servicio contra Incendios, referente a una oferta pública de empleo del año 2008, que por diversas circunstancias pues se ha venido impidiendo que se desarrolle la citada oferta pública de empleo. Este auto viene a poner fin, aunque deja lugar a recursos a cualquiera de las partes, viene a poner fin a los avatares y a los distintos torpedos e impedimentos que por las otras partes se están poniendo al desarrollo de esa oferta pública, y que el auto al final en la parte dispositiva viene a decir claramente que el consorcio debe proceder a la convocatoria inmediata de una oferta pública de empleo mediante el sistema de oposición libre. Es decir, lo que desde Comisiones Obreras hemos venido defendiendo desde el año 2008, en el que iniciamos la demanda a la inicial oferta pública de empleo que se publicó, incidiendo en que no podía hacerse ninguna reserva de plazas a consolidación, tanto para la de bombero como para la de auxiliar administrativo, pues vemos cómo tras 8 años de, como decía al principio, de diversos avatares, pues se viene a dar la razón. Desde aquí lo que queremos hacer es instar al consorcio a que de una vez cumpla con las sentencias, que ya hay 2 sentencias que son firmes. La primera era del año 2012 del TSJ de Castilla-La Mancha, y que posteriormente se torpedeó también esa sentencia, y luego hubo otro auto en el año 2016 indicando que ya era hora y que ya era el momento de llevar adelante esta oferta pública de empleo. Indicar que de las partes que concurren a este escenario, pues evidentemente quien desde Comisiones Obreras consideramos como el mayor culpable de que los ciudadanos no hayan podido concurrir a una oferta pública de empleo y que los trabajadores fijos de esta plantilla hayan podido ejercer determinados derechos que tienen reconocidos en el convenio colectivo en cuanto a los traslados voluntarios, pues es el consorcio contra incendios. Evidentemente no podemos olvidarnos la actuación de la anterior dirección del consorcio y de la gerencia, que a día de hoy afortunadamente ya no están en este consorcio, pues fueron quienes propiciaron con sus actuaciones el bloqueo de esa oferta pública de empleo, y que luego generaron a través de otras actuaciones pues la aparición en el escenario de actores que también en el legítimo derecho que ellos entendían para defender su empleo han venido torpedeando la posibilidad de que finalmente esta oferta pública de empleo se lleve a cabo. Y digo este escenario porque desde el inicio nosotros decíamos que de esa oferta pública de empleo no podían sacarse unas plazas a consolidación de una serie de trabajadores, unos 20 en total, que tenían una relación laboral de carácter indefinido, interino en este caso, y que lo habían obtenido mediante sentencias judiciales, pero que evidentemente cuando se cubriera legalmente sus plazas, pues este personal, como la ley establece, es temporal, y sus plazas deberían ser cubiertas por una oposición y mediante personas que aprobasen ese proceso selectivo como personal laboral fijo, que es como debe seguir. El consorcio nunca cumplió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, sino que buscó medios para paliar la situación y creó una bolsa temporal, que ya conocéis, del año 2010, una bolsa temporal y extraordinaria, que estamos en el año 2016 y que de temporal y de extraordinaria no tiene nada. Es decir, hay otro colectivo que también se encuentran ya en situación irregular, ocupando unas plazas que también pues son temporales y que ya se encuentran en la misma situación que los otros 20 trabajadores, están en fraude de ley y tienen contratos que podrían ser una relación indefinida. Por sentencia judicial la pueden tener algunos trabajadores, y aquellos que adoptasen medidas judiciales pues también podrían tener ese reconocimiento de la condición de indefinido. Estos trabajadores, como decimos, pues han venido en su interés instando determinados recursos
a la ejecución de las ofertas públicas de empleo y pues, han conseguido también, mediante estos recursos, paralizar o torpedear que finalmente se llevase a cabo. En el año 2015, el consorcio aprobó las bases de la oferta pública de empleo. En este caso ya la denominaron oferta pública del año 2015, realmente era la oferta pública del año 2008, aquí el propio auto, el juez así lo reconoce, no hay distinción alguna entre una oferta pública y otra, eran las mismas plazas. Aprobaron en la asamblea del consorcio por unanimidad, y esto quiero dejarlo claro, por unanimidad del Partido Popular y del PSOE, la convocatoria de esta oferta pública, y posteriormente pues ya se sucedieron otra vez una serie de recursos por parte de los trabajadores interinos y por parte de los trabajadores de la bolsa que impidieron nuevamente llevarla a cabo. La pretensión del consorcio, como aquí queda acreditado en el auto, era dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ya era firme, simplemente con la publicación de la oferta pública. Es decir, veíamos cómo, o entendíamos que no querían llevarla a cabo por no sabemos qué intereses para con este personal interino y de la bolsa, y no querían llevarla a cabo. Por tanto, solicitamos o instamos la ejecución de la sentencia y bueno, pues hemos visto cómo, mediante una serie de recursos que se iniciaron desde el mes de mayo de 2016, pues se ha tratado de paralizar otra vez. Este auto viene a poner fin, como decimos, a esa serie de recursos y bueno, pues los mismos han solicitado por alguna de las partes de este proceso. El sindicato CESIF también es un actor importante de este proceso y bueno, pues los trabajadores de manera organizada también han concurrido por grupos a hacer una serie de recursos. Uno de ellos, queremos indicar, es alcalde del Partido Socialista de Caracuel, Ismael Fernández Laguna. Ha sido desestimado sus dos recursos, uno de ellos acudiendo a un argumento, bueno, pues nos sorprende que acude a la famosa tasa de reposición. Él decía, o alegaba en su recurso, que la convocatoria de esta oferta pública lo que hace es vulnerar la Ley de Presupuestos Generales del Estado, indicando que supera con creces la tasa de reposición y que por tanto no podía llevarse a cabo esa convocatoria. Es el mismo argumento que el señor Martín Toledano llevaba en su rueda de prensa junto con Rosa Romero y otros personajes otras personas del Partido Popular, y que bueno, pues finalmente el juez le ha dicho claramente, le ha desestimado diciendo que esas plazas ya estaban presupuestadas y que estaban en la plantilla y que por tanto, al ser una sentencia y una ejecución de una sentencia, no vulnera la Ley de Presupuestos Generales del Estado ni la tasa de reposición. Posteriormente acuden a otro argumento, que es el de la inexistencia de comisión paritaria para negociar las bases de la convocatoria de la oferta pública de empleo, y el juez también le aclara que no es necesario la existencia de esa comisión paritaria y que igualmente al tratarse de una sentencia firme deben proceder a la convocatoria inmediata y que no es necesaria, como digo, esa comisión paritaria. Otro de los actores de este escenario y de este proceso pues es el sindicato CESIF, y que, como digo, a nuestro modo de entender, ha tenido una actitud totalmente irresponsable a lo largo de estos años, puesto que lo que es un derecho legítimo, que es el de la defensa de los afiliados y de los intereses generales de un colectivo de trabajadores, pues en determinadas ocasiones ha mantenido, como digo, una actitud bastante confusa, porque como las resoluciones judiciales han dejado bastante claro en diversas ocasiones, se trata de un personal temporal. Y el sindicato CESIF sabe claramente que la manera de proveer los puestos de trabajo en las administraciones públicas pues son unos, y que esos puestos de trabajo temporales no se pueden mantener, como dice el propio auto, de manera irresponsable durante más de 8 años. Además hemos visto cómo en los últimos meses, pues ya viendo el devenir de los acontecimientos, el sindicato CESIF se ha desmarcado en cierto modo de este colectivo de trabajadores, y bueno, pues aparece la creación de la que han denominado Plataforma en Defensa de los Bomberos, me parece, Plataforma de Bomberos de Ciudad Real, que viene actuando, como digo, al margen un poco del sindicato CESIF, pero que tampoco ha dejado de interesarse por el procedimiento con el objeto de torpedear el proceso. Y finalmente, pues hacer alusión también, como he hecho anteriormente, a la actuación del Partido Popular a través del diputado nacional
Alberto Martín Toledano, que se erigió pues en defensor de estos trabajadores o de este colectivo, en una actitud un poco pues contraria a lo que en inicio fue la aprobación, como decía, en la Asamblea del mes de enero del 2015, la aprobación de la convocatoria de la oferta pública de empleo, pero que posteriormente pues entendemos que por intereses puramente electorales, que estamos en época de elecciones al Parlamento, pues entendemos que utilizaron a este colectivo de trabajadores para hacerse publicidad e intentar quedar ante la opinión pública como defensores de un colectivo, además pues defendiendo argumentos que se han visto claramente en el auto, como decíamos, en alusión a las otras partes, argumentos que se caían por su propio peso. Ni se supera la tasa de reposición con la convocatoria de estas plazas, ni era necesario la existencia de la comisión paritaria para negociar las bases. Y luego también pues dejar clara otra situación, y es que, a pesar de lo que decían, de que había un hostigamiento hacia este colectivo de trabajadores o una persecución sindical, en su rueda de prensa alegaban que la persecución sindical era por parte del Partido Socialista. El Partido Socialista tendrá que decir lo que entienda al respecto, pero de luego de Comisiones Obreras en ningún momento, ni a lo largo de estos años, ha habido ni un hostigamiento ni una persecución a ningún colectivo. Lo que ha habido es una defensa desde el inicio de una posición muy clara de que el acceso al empleo público a este consorcio y la cobertura de plazas tenía que ser por un procedimiento de oposición libre, como hemos defendido desde el inicio y como al final se viene a reconocer en este auto. Por tanto, bueno, pues queremos incidir en esa dirección, que el consorcio cumpla con este auto y que de manera inmediata, como se dice, pues proceda a continuar con el proceso, puesto que hay trabajadores que, del personal laboral fijo, han solicitado los traslados que son previos a la cobertura de esas plazas por el turno libre, y que hay trabajadores que se encuentran 27 y 28 años desplazados de su zona de residencia en parques y que no han podido durante estos 27 o 28 años optar a cubrir una de esas plazas porque están ocupadas por trabajadores temporales y que no han podido, como digo, ejercer su derecho. Si quiere José María aclarar alguna cuestión más, pues... Bueno, la verdad que ha resumido más que de sobra lo que ha pasado aquí a lo largo de este tiempo. El tema es que ya es un poco hartado lo que se ha producido en este conflicto, y sobre todo la actitud que han tenido el personal de interino y de la bolsa, que aunque es legítimo defender sus puestos de trabajo de cualquier manera, no se puede confundir al ciudadano y a la opinión pública diciéndole que había 150 plazas y tal, porque aquí en todo momento tanto el consorcio como los afectados han querido confundir lo que son las plazas, la ocupación de plazas y la consolidación de plazas que no existían porque ya estaban presupuestadas y venían ocupadas desde antes del año 2004 incluso, con el mantenimiento del puesto de trabajo de aquellos que lo estaban ocupando. Es decir, que había que darles el puesto de trabajo reservado exclusivamente a aquellos que se presentasen. Eso es lo que este sindicato, ni nadie que en su sano juicio puede avalar, porque lo que se está defendiendo en la Constitución o en las normas del acceso al empleo público es la igualdad a la hora de poder optar a un puesto de trabajo en la administración pública, no que el que ya está de una manera temporal se mantenga en el puesto de trabajo de manera indefinida. Y por otro lado, han tenido siempre la confusión de entender que un contrato indefinido que se opta por un proceso selectivo previo no es lo mismo que una situación administrativa de indefinidad, de no fijo, por una sentencia judicial porque había una concatenación de contratos o una irregularidad en las contrataciones. Es decir, aquí una ilegalidad producida por la propia administración a la hora de contratar y no sabemos con qué interés, no lo pueden dejar luego de manera perpetua ya como fijos dentro de la administración sin pasar el proceso selectivo previo, porque hay otros afectados que son pues, los 7.500 o 10.000 opositores que están llamando ya esperando a que salgan estas plazas. Y por otro lado, como ha dicho el compañero, la actitud del sindicato CESIF
ha dejado de estar un poco en el escenario prestando sus siglas porque ha hecho el mayor ridículo que yo he visto en un conflicto de este tipo, pero sí sigue avalándolos en los juzgados porque avala los recursos presentados por el personal de la Bolsa de Interinos y a su vez anuncia la impugnación de la oferta pública que se acaba de sacar, aún siendo una ejecución forzosa ya y tutelada por el juzgado, cuando han dicho que ya está fuera de cualquier duda de que se tenga que celebrar. Instar al consorcio a que las convoque ya, y no sabemos si es que la palabra inmediato para ellos son meses, años o qué, porque ya esto ya no da más de sí. Además ellos, cuando en sus propios escritos dicen que tienen preparadas las bases y que solamente estaban a expensas de que le dijese el juzgado si tenía que esperar a una resolución del Ministerio de Hacienda o no. Y ya el juzgado le ha dicho que no hay que esperar a nada porque las plazas están dotadas y presupuestadas, con lo cual tiene que hacerlo ya de manera inmediata. Y además de manera inexorable. Y el propio consorcio se ha dado un plazo de hasta el 31 de diciembre para desarrollar en 2 meses una oferta pública de empleo. Ya tienen que correr y sin embargo hace más de una semana que tienen este auto encima de la mesa y todavía ni siquiera le han dado ningún tipo de publicidad, ni han nombrado, han convocado a asamblea ni nada para darle salida a esas bases, ni se han publicado. Por tanto, por mi parte nada más. Si hay alguna pregunta que queréis aclarar. ¿Cuántos trabajadores son los que estarían afectados, que tendrían que presentarse junto al resto de opositores a ese concurso de oposición libre? Ahora mismo hay 21 con carácter indefinido y otros 21 que también serían prácticamente indefinidos porque llevan ya 5 años y medio de personal de la Bolsa. Las plazas son 37 y bueno, las que la estén ocupando que estén dentro de esas plazas que están pendientes de salir. Son 37 las que salen y me ha dicho 21 y 21, 42 hay personas, o sea, hay más que plazas. Hay más que plazas, bueno, pero están ocupando otras plazas que han surgido vacantes posterior a la oferta pública que se había sacado tanto en el 2008 como en el 2015. Del 2008 al 2015 no había variado las plazas que estaban vacantes, después sí. Y por otro lado, han dicho que cabe recurso. Sí, bueno. Entonces, si se convoca o no se convoca, porque si cabe el auto, en la parte dispositiva dice que cabe recurso de apelación, pero dice que se ejecute de manera inmediata a pesar de que alguna de las partes haga ese recurso de apelación. Es decir, el mandato es claro y bueno, pues nosotros entendemos que aunque se haga ese recurso, como dice el autor, debe llevarse adelante la oferta pública. Sí, comentaba que eran 37 plazas de bomberos, pero y una plaza y una plaza de auxiliar administrativo. administrativo que también está ocupada por una persona con calidad de indefinido. O sea, son 38 plazas para 42... No, son 37 37 plazas. más una, 38. Ah, bueno. Por eso 38 para 42 trabajadores. No. Son 37 plazas para toda la ciudadanía. No, pero me refiero a que quiera presentarse. No, a ver si me entiendes. Que son 42 trabajadores los que se podrían presentar. que se pueden presentar, estos 42, 21 más 21. 43. Y más el auxiliar administrativo, es verdad. 43. 21 y 21. Eso era la... Correcto. ¿Alguna pregunta más?